Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. La verdad que últimamente, en los últimos episodios, los temas que te traigo, voy a decir entre comillas que están de actualidad, en realidad están de actualidad en mi mente o en mi cabeza o por alguna cosa que me ha sucedido que me hace pensar en ellos. Pero en esta ocasión, en este episodio que te voy a hablar de la empresa social, en cierto sentido, por decirlo de alguna forma, es una especie de reflexión intemporal. No es que haya nada muy concreto, aunque luego te contaré algo, pero vamos, no hay nada muy concreto que me haga ahora hablar de este tema, pero sí que quería compartirlo en algún momento y bueno, pues ha tocado que sea hoy. No sé si conoces el concepto de empresa social. Una empresa social es una organización, es una empresa, pero cuyo fin es social, es ayudar a un colectivo vulnerable, es colaborar en países en vías de desarrollo, es quizá, pues yo qué sé, eh, dar soluciones para ancianos. Bueno, ese tipo de cosas que solemos considerar como acción social o como cosas, digamos, como cosas buenas y de ayuda. Y entonces se dedica a eso, es una empresa que se dedica a ese tipo de cosas, pero que es una empresa y eso es muy importante y en cierto modo eso es para lo que para mí lo hace un fenómeno especial y casi mágico. Para que se entienda un poco mejor, pues casi repaso un poco los tipos de organizaciones que existen, digamos, que producen bienes, servicios o que actúan en nuestra sociedad, para luego volver a la empresa social y comprender mejor de qué estamos hablando. Entonces, si pensamos en lo que normalmente llamamos una empresa normal, o si quieres lo voy a llamar pues una empresa comercial. Bueno, pues una empresa comercial, una empresa normal, pues hombre, básicamente busca una rentabilidad. Hay veces que se dice que sí es la recompensa del accionista, que lo que sea, pero bueno, al final busca una rentabilidad, por lo menos a medio y largo plazo. Normalmente a corto también, pero bueno, alguna vez el corto se puede sacrificar por temas estratégicos. Y como su objetivo es esa rentabilidad, pues por supuesto necesita tener una organización comercial, necesita un marketing que haga el posicionamiento, las campañas, los materiales y necesita una organización de ventas. Quizá hoy en día en el mundo digital no siempre sea necesario, pero bueno, en general siempre necesitas algo o alguien o una unidad que venda. Y como buscas la rentabilidad, necesitas también una organización que se encargue de la disciplina financiera, se encargue de seguir los resultados, pues la cuenta de resultados, los balances, que gestione la financiación, que vigile que el dinero se maneje correctamente. Y aunque depende parcialmente de la estrategia que se haga, pero además una empresa comercial busca la eficiencia, busca optimizar sus recursos y que les sea lo menos costoso posible el producir los bienes y servicios que luego comercializa. El hecho que busque una rentabilidad no quiere decir que tenga, digamos, fines malvados. De hecho, yo creo que es plenamente lícito y bien que necesitamos de este tipo de empresas y cuanto más mejor y cuanto más eficientes o más brillantes, pues mejor. Pero a priori, digamos, no tiene un objetivo específico de esa especie de bien que hablamos a veces. Bien. Y eso no quita, y cada vez está más de moda, que tengan elementos de lo que se llamaba antes responsabilidad social corporativa, o que ahora se va recogiendo en la idea de ESG, ¿vale? De que estamos un poco cuidando el medio ambiente, el entorno social o la comunidad y haciendo, digamos, normas o mecanismos de buen gobierno. Incluso se habla cada vez más de las empresas con propósito, un poco eso, queriendo buscar algo más que la rentabilidad pura, que debe servir de alguna forma a la sociedad. Pero esa idea de las empresas con propósito, aparte que alguna vez puede ser un poquito de postureo, simplemente tema de imagen, pero está más orientado un poco sin renunciar a su objetivo principal o a su rentabilidad, bueno, pues de alguna forma ir a algo un poco más elevado y de esa forma, pues también como
de alguna forma, no sé cómo decirte, como atraer o convencer o motivar más a los empleados y ser mejor vista o mejor percibida por la comunidad o por la sociedad. Bien, pero bueno, en cualquier caso, la empresa normal, la empresa comercial, pues busca esa rentabilidad, busca vender y busca la eficiencia. El otro gran tipo de organización que tenemos es la administración pública. Pues una administración pública no busca beneficios en el sentido económico del término beneficios, sino básicamente busca prestar servicios a la sociedad, prestar servicios a la ciudadanía o a la comunidad en la que opere. Hombre, tiene que ajustarse a un presupuesto, eventualmente incrementándolo mediante la emisión de deuda, y le conviene ser eficiente. Probablemente, paréntesis, opinión mía, cuidan demasiado poco las administraciones públicas la eficiencia, la gestión eficiente de los recursos, pero es cierto que el objetivo de una administración pública no es ser económicamente rentable, sino prestar los servicios a la ciudadanía. Y se sostiene, no vendiendo, evidentemente, se sostiene básicamente mediante impuestos que aportamos los ciudadanos o que aportan las empresas. En el tercer gran tipo tendríamos las organizaciones no gubernamentales, las ONGs o las organizaciones sin ánimo de lucro. Son tipo de organizaciones que sí buscan muchas veces, pueden tener objetivos muy diferentes, en algún caso de activismo y cosas de estilo, pero bueno, podemos decir que mayoritariamente buscan un resultado social y que no buscan un beneficio en el sentido económico del término. Y normalmente las ONGs o las empresas sin ánimo de lucro no venden, o por lo menos no venden en volumen, digamos, no es su actividad principal, no venden. Muchas veces casi más te venden un mensaje, sobre todo las que están más cercanas al activismo. Y aunque les conviene, la eficiencia siempre viene bien, pero no buscan tampoco especialmente la eficiencia. Y a la hora de financiación, pues hay de todo. Pero en general, como no son rentables, no se autofinancian, sino que tienen, bueno, pues tienen a lo mejor subvenciones, aportaciones de socios, donaciones. Incluiría el voluntariado. ¿En qué sentido? Claro, en una empresa normal, incluso una administración pública, el coste de la mano de obra, el coste de las personas es un coste muy alto. En la medida que las ONGs atraigan voluntariado, personas que den su trabajo gratuitamente o con una recompensa económica muy pequeña, pues no deja de ser una forma de financiación, si quieres en especie, pero no deja de ser una forma de financiación. En cualquier caso, una ONG en general no busca el ser rentable, busca cumplir su misión y de la mejor forma que puede, financiándose un poco pues como pueda. Y entonces, vistos esos tres grandes tipos de organizaciones, la empresa comercial, la administración y la organización no gubernamental o la organización sin ánimo de lucro, pues yo creo que se puede percibir más la diferencia o el caso, que sería como el cuarto caso, que es la empresa social. Entonces, la empresa social, te vuelvo a recordar, tiene un fin social, vamos a decir. Y en ese sentido, se puede parecer bastante a una ONG y hasta cierto punto se podría parecer a una administración pública en cuanto, o partes de las funciones de una administración pública en cuanto al objetivo. Pero busca una rentabilidad y en ese sentido es como una empresa comercial, como una empresa normal. Sí que es cierto que normalmente en una empresa social el fin social, el propósito, pesa mucho. Y entonces, aunque busca la rentabilidad, no la busca, no sé cómo decirte, no busca extremar esa rentabilidad, hace un equilibrio entre conseguir el fin social y ser rentable. Probablemente en el fondo una empresa social lo que busca es la sostenibilidad económica. Utilizo el término sostenibilidad porque creo que es el más adecuado, pero no quiero que se confunda sostenibilidad con como se suele utilizar, que es ligado a los temas medioambientales. No, hablo de sostenibilidad económica, que tenga un modelo de negocio que se pueda mantener durante años, en principio indefinidamente. ¿Bien? Entonces, una empresa social, por supuesto, no tiene por qué renunciar, y es posible que lo tenga, a donaciones, a subvenciones, que por la acción que hace, pues podría ser hasta normal
o relativamente habitual que las recibiese. Pero a priori su objetivo es ser sostenible económicamente por sí mismo. Eso quiere decir que de alguna forma tiene que vender también. Lo que pasa es que normalmente no extrema, tiene un margen muy alto, o sea, pues como te decía, equilibra conseguir su fin social con un cierto retorno económico que necesita para que realmente poder seguir funcionando en el futuro y poder seguir aportando ese objetivo social. Y en cierto sentido a mí me atrae o me maravilla esta idea de la empresa social porque en cierto modo es una cuadratura del círculo. Por una parte estás consiguiendo pues esa acción social, ese bien social que tradicionalmente no era especialmente rentable, digamos, lo intentamos conseguir pues porque consideramos que es bueno, pero sabiendo que estamos, entre comillas, quizá tirando no es la palabra adecuada, pero me entiendes, un poco hundiendo ahí el dinero sin un retorno. Entonces consigue el fin social, pero a su vez es un negocio sostenible. Entonces es fantástico. Sí quiero de todas formas hacer una advertencia. A veces cuando decimos que, pues eso, hablamos de bien social y pensamos un poco qué es el bien, parece que hacer el bien solamente, pues es eso, es ayudar a los ancianos, ayudar a colectivos vulnerables. Sinceramente pienso que el bien es mucho más que eso. No me voy a extender ahora porque digamos, desviaría un poco el foco de lo que quiero hablar de la empresa social. Si quieres verlo, publiqué hace no mucho en mi blog, en Blue Chip, un post en que hablando de esto de organizaciones para el bien, pues decía de qué bien hablamos y ya verás que mi visión del bien en una organización, una empresa es mucho más amplia, ¿vale? Pero una vez hecho ese pequeño inciso, no quiero desviarme mucho, entonces vuelvo a la empresa social. Y te digo, pues eso que me parece que es la cuadratura del círculo, es hacer algo bueno, es hacer acción social, es ayudar a colectivos o a comunidades con dificultades y sin embargo hacerlo de forma rentable. Y claro, pues eso es la cuadratura del círculo, es el win-win, es casi el bien absoluto. Y entonces es un fenómeno un planteamiento que realmente me maravilla y que me parece fantástico. Y lo que sí que es verdad, que me pregunto hasta qué punto es un planteamiento realista. A ver, el concepto de empresa social no es un concepto ambiguo, existen empresas sociales desde hace años, ya funcionan y se sostienen, o sea, no es algo inventado. Lo que me pregunto es más bien si es escalable, o sea, no que pueda existir de vez en cuando alguna empresa social, no. Si realmente es un modelo que es, pues eso, escalable, que pudiéramos tener muchas empresas sociales, no unas pocas de vez en cuando, no, que pudiéramos eso, tener muchas, que fuera una forma casi normal de operar en el mercado. Y si te soy sincero, la verdad es que no tengo datos, pero tengo la sensación que hoy en día pues los números o la cantidad de empresas sociales pues es un número pues testimonial, que realmente hay unas pocas, hay un puñadito, pero que realmente no hay muchas. No hace mucho, hace unas pocas semanas, en un evento, precisamente el que me inspiró a escribir ese artículo que te decía, cuestionándome que era de qué bien hablamos, pues un evento organizado por la asociación que pertenezco y que igual ya sabes, fue lo mencionado alguna vez, Odisea, de sobre todo el impacto social y ético de la inteligencia artificial, pues había varias mesas redondas. Y en una mesa redonda aproveché que había varios expertos hablando de empresa social, de emprendimiento social o de cosas relacionadas. Y les pregunté al final un poco cómo veían el emprendimiento social en España. Es verdad que utilicé la palabra emprendimiento, no empresa social, y en España. Y entonces, bueno, ¿por qué hago esas matizaciones? Porque precisamente, o sea, no es lo mismo decir empresa que emprendimiento. Es verdad que si no hay emprendimiento no se crean empresas. O sea, se necesita el emprendimiento antes de que haya empresa. Pero bueno, pero, pero al hablar de emprendimiento y pensar en España, pues por desgracia sabemos, y eso es independientemente de que estemos hablando de empresas sociales o de empresas comerciales o de lo que sea, ¿vale? En España el emprendimiento pues no funciona bien, vamos a decir. Y no creo que nos falte ni personas con el impulso, ni con las ideas para hacerlo, ni con la capacitación. Es un tema en parte cultural, que aunque sí que hay personas, pero la cultura española
probablemente sea más pues, de trabajar en una empresa estable o en una administración pública, hacerse funcionario, más que el crear empresas. Y nuestro contexto pues, legal, operativo, no sé cómo, pues también hace muy difícil crear empresas de cualquier tipo, ya no digo sociales, de cualquiera. Entonces, bueno, pues cuando en ese evento, en esa mesa redonda, les planteé la pregunta, la respuesta fue más bien pesimista. No porque el modelo, no tanto porque el modelo no pudiera funcionar, sino porque realmente en España el emprendimiento, por desgracia, funciona poco, no está bien desarrollado. Y claro, y en el caso de emprendimiento social, que si quieres es un nivel de dificultad adicional, pues todavía, bueno, pues algo peor. Entonces, bueno, pues un poco esta era la idea, este modelo, es a comentarte este modelo y bueno, y tampoco muchas veces en episodios de divergencias, sobre todo últimamente, suele acabar con una conclusión que casi te doy pues es una llamada a la acción, una motivación. En este caso, si te soy sincero, tampoco tengo una llamada a la acción concreta. Pero solamente te puedo decir que aparte que el fenómeno de la empresa social en sí mismo me maravilla, pues bueno, he tenido alguna ocasión, pero muy lejana, ¿eh? No una cosa de quizá llegar a haber podido participar en la creación de una empresa social, luego la cosa no se ve adelante, y también de una forma muy tímida, y yo creo que no se cazó el mensaje, pues sí he lanzado algún gancho, porque me gustaría, sí que me atraería colaborar en alguna empresa social. Que sea claro, no quiero cambiar mi actividad profesional actual. Cuando digo colaborar, sería colaborar en acciones puntuales, en temas puntuales, como colaboro en unidades o en empresas que se dedican a la formación, o como colaboro en esta asociación que te digo en Odisea, o como hago consultorías colaborando con clientes. Entonces, sí me gustaría hacer algún tipo de colaboración un poco indeterminada en alguna empresa social, pero que me gustaría mucho. Bueno, quién sabe, nunca sabes las oportunidades que puedes tener, las cosas que pueden surgir. A lo mejor en un momento dado será la cosa. Y si no, bueno, seguiré observando el fenómeno un poco en la distancia, aunque con interés. Y luego ya, aunque no te voy a hacer la llamada de la acción, pues como tal, porque hablar de emprendimiento, hablar de una empresa son cosas muy serias, pero bueno, ojalá tú que me estás escuchando, pues o ya formaras parte o estuvieras montando una empresa social o te lo plantees en el futuro. Si fuera así, estaría encantado de saberlo y conocer de esa iniciativa. Y bueno, pues nada más. Aquí cierro el episodio de Divergencias de esta semana y Dios mediante, pues la semana que viene tendremos otro nuevo episodio de Divergencias en el que espero volver a contar contigo. Venga, hasta entonces.